trabajo, semana, Señor, para ver tu gloria nuevamente en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que nos sigas guiando y que este mensaje llegue a nuestros corazones, Señor, a esta iglesia y a todos aquellos que ven este mensaje. Te lo pedimos, amado Padre, en el nombre de tu Hijo, amado Jesucristo. Amén. Ok, vamos a ver, no seamos confiados, dice la palabra de Dios que vamos a tener hoy este mensaje. ¿Y qué tiene que ver esto? ¿Con qué tiene que ver? Vamos a empezar leyendo el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículos 26 al 31. Vamos a leer Marcos 14, del 26 al 31. ¿De acuerdo? Entonces, dice así la palabra de Dios. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él, con mayor insistencia, decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Bueno, este pasaje bíblico muy conocido, lo vimos hace poco, o bueno, fue parte de la historia hace poco de la Semana Santa. ¿Verdad? Este es un tiempo que tienen después de la última cena, que el Señor Jesús tiene con sus apóstoles. eh, y entonces, al terminar la última cena, ellos cantan himnos, así lo dice la Escritura, ellos cantaban himnos. Después de cantar los himnos, ellos a, al Monte de los Olivos. Y ahí, ¿no es cierto? Pasó lo que pasó, oraron y todo lo que sabemos. Y entonces ahí va, cuando Jesús también les va diciendo a todos sus discípulos, bueno, estaban solamente 11, y que ellos, todos ellos, sin excepción, se iban a escandalizar, es decir, se iban a avergonzar, se iban a admirar esta noche, porque ahí toma un pasaje bíblico de una profecía, dice, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas, y después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Recuerda que estaban en Jerusalén. Galilea es muy al norte de Jerusalén. Y entonces ahí comienzan a hablar, a responder los discípulos, en especial Pedro, ¿no? Pedro le dice, Señor, jamás yo me escandalizaría de ti, no jamás, yo, yo, yo saldré a defenderte, yo estaré aquí presente, ¿sí? Eso es lo que dice Pedro, ¿no? Si cualquiera menos yo, Pedro muy, muy decidido, dice, mis hermanos, ellos pueden escandalizarse, le dice Pedro, yo, jamás. Justamente le dice el Señor Jesús, bueno, sabes que esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, tú ya me negarás 3 veces. Y él le sigue insistiendo a Pedro, no sé si fuese preciso morir contigo, yo muero contigo. ¿Qué pasa, Señor Jesucristo? ¿Qué pasa, Maestro? ¿Qué pasa, Rabí? Ya aquí estoy para morir contigo. Y todos le decían exactamente lo mismo. Y esto recuerda, por ejemplo, bueno, ya son como 6 años, ¿no? Que enfrentamos la pandemia, ¿se acuerdan? Y en la cual millones de personas murieron a causa de este virus, millones. Pero lastimosamente muchas de estas personas que murieron, o al menos estuvieron a punto de morir, no solamente lo hicieron por el virus, ¿no? Sino también por ser demasiado confiados o imprudentes. Eso fue cierto.
creyendo que aún sin tomar las medidas de prevención, ellos no se enfermarían. Mucha gente que fue demasiado confiada, ¿no? Y eso les pasó factura muy grave, que es la muerte misma, su propia vida. Y este pasaje bíblico, el que hoy hemos leído en Marcos, eh, se puede ver que este discípulo, el apóstol Pedro, estaba muy, pero muy confiado en sí mismo. Estaba muy confiado porque con sus palabras afirma estar seguro de que nunca abandonaría al Señor, o se escandalizaría o lo dejaría, y especial en los momentos de crisis, y que nunca lo negaría. Es más, yo moriría contigo, le dice. Él está dispuesto a ir con el Señor hasta la muerte, según las palabras de Pedro, en una confianza tremenda. Pero, como usted y yo sabemos, en realidad las palabras de Pedro, llenas de autoconfianza, llenas de seguridad en sí mismo, en realidad nunca se cumplieron. Qué tristeza, ¿verdad? Nunca se cumplieron. Porque cuando llegaron los judíos para capturar al Señor Jesús, todos lo abandonaron, incluyendo Pedro, incluyendo Pedro. Eh, Busquemos ahí también en Marcos, en el capítulo 14, los versículos del 48 al 50. ¿Les parece? Sí, sí, sí me pueden acompañar con la Biblia, está ahí. ¿Alguien lo tiene ahí tal vez a la mano de lo que estábamos leyendo? Eh, Marcos 14, del 48 al 50, ¿no? Bueno, lo leo. Buen Sí, día. Yo no tengo. a ver, ¿quién lo tiene? A ver, Moni, lo leo. Moni lo tenía también. dale, Moni. La palabra de Dios dice, Jesús le preguntó, ¿acaso soy un peligroso revolucionario para que vengan con espadas y palos para arrestarme? ¿Por qué no me arrestaron en el pueblo? Estuve enseñando allí entre ustedes todos los días, pero estas cosas suceden para que se cumpla lo que dicen las escrituras acerca de mí. Entonces todos sus discípulos lo abandonaron y huyeron. Muchas gracias, Moni. Entonces todos los discípulos le abandonaron y huyeron. No quedó uno. Cuando ya vieron a los soldados, cuando vieron a los guardias, cuando vieron a la gente, era un grupo de personas, el Señor Jesucristo se queda con ellos enfrentándolos, ¿no es cierto? Respondiendo a sus inquietudes. ¿Por qué no me capturaron cuando estaba yo en mi pueblo? ¿Acaso que yo predicaba escondido o algo? Ahí yo estaba todos los días. ¿Por qué no lo hicieron ahí? ¿Por qué me capturan ahora en la noche cuando no hay mucha gente? ¿No? Dice, pero bueno, esto era para que se cumplan las escrituras, y en ese momento todos los discípulos salieron corriendo. Tristeza, ¿no? Y cuando Jesús estaba siendo acusado por las autoridades judías, Pedro negó al Señor 3 veces. Vamos a mirar esto en el Evangelio de Lucas. Lucas lo describe muy bien. En el capítulo 22, los versículos del 59 al 61. Lucas capítulo 22, versículos del 59 al 61. ¿Alguien también lo tiene? Lucas, Lucas 22, del 59 al 61. Yo lo tengo, líder. Buen día. Buen día, María, Dios le bendiga. Gracias. La palabra de Dios dice, como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, pero es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor, que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces.
Muy bien, muchas gracias, hermano. Mira, ahí está, cómo sabía el Señor Jesucristo todo lo que iba a pasar? Eso también es importantísimo. Porque dice, una hora después de lo que había pasado, ¿no? Estaban ya ahí ante las autoridades judías y otra persona, por ahí salió un señor y le dice, él también, él también estaba con Jesucristo porque él es Galileo. ¿Por qué le reconocían? ¿Por qué se reconocía a la gente por su modo de hablar? Sí, se reconocía fácilmente el modo de hablar. El modo de hablar de las personas del norte era distinto a los de Jerusalén. Y entonces Pedro lo niega hace rato, dice, no, no sé lo que dices. Dice, y apenas él termina de hablar, el gallo canta. Y como el Señor Jesucristo le dijo, ¿no? Antes de que el gallo cante dos veces, es decir, después de la primera negación, tú me negarás ya tres veces. Y en ese momento, dice Lucas, estaba ahí el Señor Jesucristo, estaría a cierta distancia que se podían ver el uno del otro, y el Señor Jesucristo lo mira a él para recordarle todo lo que le había dicho solo con la mirada. Y dice el pasaje bíblico, y Pedro se acordó de las palabras del Señor, lo que le había dicho. Antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Tremendo, entonces, ¿cómo contrasta con esa seguridad, con esa autoconfianza que tenía Pedro hace poquito, hace 2 horas, tal vez 3 horas, lo que había pasado? Y esto nos muestra que como cristianos no debemos confiarnos, no debemos descuidarnos, no podemos llegar a pensar y decir frases como, eso a mí nunca me va a pasar, eso nunca lo voy a hacer, yo soy diferente a los demás, ellos pueden hacer eso, yo no, etcétera, etcétera, etcétera. Si le pasó a Pedro y a los demás apóstoles y a Pedro, uno de los discípulos del Señor más queridos, a los que le iba llevando a todo lado, también nos puede pasar a nosotros. Y como cristianos tenemos que saber que todos nosotros en algún momento podemos caer, que todos nosotros podemos cometer grandes errores, que todos nosotros podemos en algún momento apartarnos y volver atrás. Es por eso, la palabra de Dios nos hace un llamado a no ser confiados. Ya que, al igual que lo que decíamos hace un momento, al igual que en la época de la pandemia, ¿no es cierto? Confiamos y descuidamos, o fuimos confiados y descuidados. Por eso puede traer consecuencias muy graves a nuestras vidas. Lo dice más adelante el apóstol Pablo, ¿verdad? En la primera carta a los Corintios, dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga, dice primero de Corintios 10:12. El que, el que quiera o el que piense estar firme, esté muy pendiente, mire que no caiga. Entonces, hagamos una pregunta. ¿Qué necesitamos para no confiarnos y evitar caer? Sería bueno preguntarnos. ¿Qué necesitamos para no confiarnos y evitar caer? Tenemos que orar todos los días previamente para ser liberados de la tentación del enemigo. Tenemos que orar todos los días previamente o preventivamente para ser librados de la tentación del enemigo. Mateo 26, versículo 41, dice la palabra de Dios, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y aquí muestra el Señor también cómo se compone el ser humano, espíritu, alma, cuerpo. Velad y orad. ¿Por qué? Porque
Dios dice en su palabra, ¿no es cierto? Todo lo espiritual, hablando de la parte de Dios, todo lo espiritual que viene de Dios se opone a la carne, a lo humano, ¿no? Al deseo humano como tal. Y todo lo humano se opone a la carne. Por eso necesitamos tener esa disciplina espiritual. Por ejemplo, usted ahora, acá en Uruguay, en Montevideo son las 8 de la mañana. En Ecuador son las 6 de la mañana. Entonces, levantarse a hacer el devocional o a escuchar este devocional requiere también de voluntad. Su espíritu quisiera escuchar el devocional, anhela escuchar el devocional, pero su carne no, su carne quiere dormir. Su carne está bien abrigada, su cuerpo está abrigado, y con el calor de la cama, acá ya en Uruguay ya empieza a hacer frío, entonces hasta da más pereza salir de la cama. Entonces el cuerpo quiere una cosa, el espíritu quiere otra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Las disciplinas espirituales, tener al Espíritu de Dios en nosotros totalmente activo para que nuestra voluntad también vaya de acuerdo a lo que el Espíritu de Dios dice, para lo que el Espíritu Santo dice, y no acogernos a lo que dice nuestro corazón, nuestra carne, porque nuestro corazón es perverso y engañoso. Recuerde lo que dice la palabra de Dios respecto al corazón del hombre, además de ser perfecto y engañoso, de perverso y engañoso, es que el corazón solo quiere ser complacido en la carne. Quiero dormir, quiero dormir. El corazón quiere que se le complazca en todo. Por eso tenemos que tener el Espíritu Santo activo. ¿Cómo se lo podemos hacer? Velar y orar. Si usted no ora, no va a tener usted la fortaleza para poder estar firme ante las tentaciones. El Señor Jesucristo lo dice claramente, velad y orad. A la verdad, el espíritu está dispuesto, la carne es débil. Dice, velad y orad para que no caigas en tentación. Las tentaciones serán siempre parte de nuestra vida. Es más, el Señor Jesucristo fue tentado muchísimo. Dice la palabra de Dios, fue tentado en todo. Dice la carta a los hebreos, fue tentado en todo. Imagínense en todo. Imagínense todo lo que fue tentado en todo. Abarca todo tipo de tentación. Las que usted ni se imagina y las que usted se imagina. Pero no pecó, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es la forma de vivir nuestra? En oración. Tiene que orar, tiene que aprender a orar. Además de escuchar este devocional que está escuchando ahora, que está mirando ahora, usted debe orar, debe orar. Debe tener la Biblia a la mano. Debe tener la Biblia usted a la mano. Venga a la iglesia con Biblia. ¿Cómo va a venir a la iglesia sin Biblia? Levántese al devocional con Biblia. No puedes levantarse al devocional sin Biblia. Velad y orar. ¿Y cómo se ora? Se ora respecto a lo que se lee en la palabra de Dios. Se ora con respecto a lo que se está eh, estudiando en la palabra de Dios. De esa forma, el Espíritu de Dios y el Espíritu Santo y la parte espiritual suya se fortalecen para que su voluntad esté fortalecida para decidir aquello que va en relación a la voluntad de Dios, aquello que va paralelo a la voluntad de Dios, y pueda soportar la tentación que todos vamos a tener. Absolutamente todos vamos a tener tentación. Hasta el día en que nos muramos, tendremos tentaciones. Pero ¿cómo hace usted para no caer en tentación? Ore. Velad, ¿qué quiere decir? Velad quiere estar atentos. Velad quiere decir estar atento todo el tiempo. Cuando alguien habla de velar, quiere decir que pasa despierto toda la noche, ¿verdad? Es como el guardia. El guardia tiene que estar despierto toda la noche. Hablando de un guardia de la noche, tiene que estar despierto para que esté pendiente de cualquier intento de robo.
el Señor Jesucristo nos dice lo mismo. Esté atento siempre y ore, porque si no, usted va a caer fácilmente en tentación. Cualquier tentación, la tentación de la ira, del enojo, del insulto, la tentación de ya nunca querer ir a la iglesia, la tentación de ya no orar, la tentación de no asistir a la iglesia los domingos, la tentación, ¿no es cierto? Porque es fácil ser tentado por cualquier otra cosa. Cuando yo dispongo mi corazón, digo, esto va a ser primero, Dios va a ser primero. Yo los domingos tengo un compromiso con Dios y voy a la iglesia. Se acabó porque es parte del día del Señor en familia, en congregación, en la iglesia. Iglesia quiere decir congregación, asamblea. Y no se puede congregar uno solo, solito. No, la congregación es con varias personas. El devocional, este devocional o su reunión ministerial o el tiempo de oración personal suyo. ¿Sabe qué? Estamos descubriendo que la gente no está leyendo la Biblia. Lee la Biblia solamente el día que se reúne, cuando se asiste a la reunión. De ahí no leen la Biblia. Hay gente que está asistiendo a la iglesia que aún no compra una Biblia. ¿Cómo vamos a nosotros a poder resistir una tentación cuando ni siquiera lo más básico y simple lo podemos lograr? Por eso el Señor Jesucristo nos dice, velad y orar para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Qué triste. Esta es una de las oraciones que los cristianos menos hacemos y es la más necesaria. Oremos por bendición. Sí, oremos por bendición. Oremos por prosperidad. Sí, oremos por prosperidad. Qué lindo. Oremos por sanidad, ni se diga. Oremos por nuestra familia, pero por supuesto. Pero no estamos orando para ser librados de la tentación. Y no reconocemos que si caemos en la tentación podríamos perder o destruir nuestras bendiciones, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestra salud. Eso es. Así que, velad y orad. ¿Qué más tenemos que hacer? Estamos, estamos respondiendo a una pregunta, ¿no es cierto? Estamos respondiendo a una pregunta. ¿Qué necesitamos para no confiarnos y evitar caer? Eso es lo que estamos mirando ahora. También tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, como lo dice Efesios capítulo 6, versículos 11 y 12. Efesios capítulo 6, versículos 11 y 12. ¿Alguien tiene Efesios 6, 11, 12? Efesios capítulo 6, versículos 11 y 12. Vestíos de toda la armadura de Dios, dice la palabra, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces está claro lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que nosotros, dice la palabra, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, contra las tentaciones que pone el diablo, porque no tenemos lucha contra personas. Hay una versión que habla acerca de esto, no dice sangre ni carne. ¿Quién tiene la versión que dice esta parte diferente? Porque me gustaría. Líder, buen día. Dale, Silvia, muchas gracias. ¿Puedo leer desde el 10? Sí, sí, gracias, sí, por favor. La palabra de Dios dice, finalmente confíen en el gran poder del Señor para fortalecerse. Protéjanse contra los engaños del diablo con toda la armadura que les da Dios. Nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra gobernantes, contra autoridades, contra poderes de este mundo oscuro y contra fuerzas espirituales malignas del cielo. Gracias, Silvia. Sí, ve, entonces, mire, en los evangelios nos muestra mucho cómo el Señor
cómo el Señor Jesús libera de demonios a mucha gente, ¿no? Al Gadareno, a la hija de la mujer sirofenisa y etcétera. Algunos, había espíritus que eran de enfermedad, sordo, mudo. Había un espíritu que le tenía a una mujer encorvada. Hay espíritus que lo que quieren es destruir, bueno, es lo que quiere el enemigo, destruir a nuestras vidas. Y estos espíritus están en todo lado, ¿sabe? Está en todo lado. Está en todo lado. Estos quieren influenciar o lo hacen a nuestras vidas a través de personas, a través de oprimir personas. Y claramente la palabra de Dios dice es que no tenemos lucha contra personas. Esto es una lucha espiritual. Es una lucha espiritual. La guerra no es eh, con pistolas, ¿no? Con armas para matar a personas. Si no nos estuviéramos matando todo el tiempo. Esta es una lucha espiritual. Si usted, yo lo he dicho aquí varias veces, pero lo repito, si usted realmente ignora que esto es una lucha espiritual, usted nunca va a orar. Si usted realmente es ignorante ante la verdad espiritual, usted nunca va a tener la Biblia a la mano, nunca va a orar, nunca va a estar en un tiempo de alabanza, nunca va a querer estar en una reunión. ¿Por qué? Porque es totalmente ciego o ciega ante una verdad espiritual. Esto es una guerra espiritual. Esto usted no lo puede vencer con emociones. Usted no le puede vencer con pensamiento positivo. Esto usted lo vence en oración. Esto usted lo vence de rodillas. Esto usted lo vence ayunando. Esto usted lo vence en tiempos de alabanza. Esto usted lo vence escuchando la palabra de Dios porque la fe es por el oír. Eso usted no lo vence saliendo a correr las mañanas. No, eso no lo hace. Eso usted no lo vence, ¿no es cierto? Sin dejar, sin tener en cuenta la oración, sin tener en cuenta el Espíritu de Dios, sin tener en cuenta a Dios. Esto es orando, para que no se acuerde de Dios del momento en que viene el problema. Y es una guerra espiritual. Nuestro carácter, nuestro carácter. Oye, el matrimonio. El Señor lo dice la palabra de Dios. Esto es un misterio, dice. Esto es un misterio. ¿Cuál misterio es? Dice que Jesucristo dio su vida por la iglesia. Así, dice el esposo, debe dar la vida, ¿no es cierto? Debe amar a su esposa. ¿Y esto cómo se entiende? No, esto es un misterio. ¿Cómo se entiende esos misterios del Señor? A través de la oración, a través de ejercer el Espíritu de Dios en nuestras vidas, porque el matrimonio sin la ayuda del Espíritu de Dios en nosotros, se vuelve muy difícil, porque la carne reacciona, el cuerpo reacciona, la ira reacciona, el mal genio reacciona ante cualquier situación y no lo podemos controlar. Y decimos, es que no puedo controlarle, es que usted no ora, es que usted no se deja llevar por el Espíritu Santo. Y entonces usted me diría, pero ¿y el Espíritu Santo qué? ¿Qué me da? ¿Usted qué respondería? A ver, ¿qué le da el Espíritu Santo? Si usted estuviera en comunión permanente con el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que le da el Espíritu Santo? Discernimiento. Fortaleza, Discernimiento. inteligencia, sabiduría. Ya, Dominio pero hay algo, propio, dominio propio. claro, pero hay algo más importante, ¿no es cierto? Exacto, por ahí va. Caliente, caliente está por ahí. Los frutos, líder. Los frutos, El, o el fruto, perdón.
El fruto, que tiene varias características. El fruto. A ver, vamos. Ayúdeme a repetir. Amor, Primero, ¿cuál es? gozo, Muy bien, amor, amor. gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe. Muy bien. Ahí está, gracias, Lin. 9 características. Amor. Usted quiere amar. Ame a través del Espíritu Santo. Usted quiere tener paciencia. Espíritu Santo. Usted quiere ser bondadoso. Espíritu Santo. Dominio propio. Espíritu Santo. Fe. Espíritu Santo. Mansedumbre. eh, es dominar la ira. Espíritu Santo. Dominio propio. Templanza. Todo lo conectamos todos los días. Cuando estamos en el matrimonio, con los hijos, que los nietos, cuando usted sale al mercado, cuando usted va al banco, cuando usted va al trabajo y se encuentra con las personas, que el mundo es una convulsión, el mundo es... Hay un dicho en Ecuador que dice, Dios nos pide amar al prójimo, pero el prójimo no colabora, se dice, hablando de manera coloquial. ¿Sí ve? Es porque las personas no, no tienen al Espíritu Santo. ¿Cierto? Usted va manejando, se le cruza el auto, usted sale al mercado, una persona grosera, y así en los trabajos y en todo. El día a día, el día a día, usted necesita el fruto del Espíritu Santo para enfrentar eso. Necesita el amor, la fe, la confianza. Cuando viene un problema, necesita fe, ¿no es cierto? El Espíritu Santo le da fe. El pastor no le da fe, es el Espíritu Santo el que le da fe. Viene un problema, viene una enfermedad, viene una... Es el Espíritu Santo el que da la fe, el que le da la templanza para estar firme ante la vida, ante las situaciones adversas. Eso es lo que necesitamos. Por eso dice, esto no es lucha contra personas, esto es una lucha espiritual, una lucha espiritual. Si usted no ora, no se congrega, ¿qué va a hacer? Todo el tiempo será la misma cantaleta, perdón que se lo diga así, hacer todo el tiempo lo mismo. No, es que yo sí quiero, es que, mire, es que esto pasa, es que mi hijo, es que mi esposa, es que mi hija, es que... Sí, toda la vida. Y así hay pastorales. Toda la vida es el mismo problema, toda la vida es la misma queja. Porque esto no es lucha contra personas, esto es lucha espiritual. Y la lucha espiritual solo se gana espiritualmente, no se gana ni con pensamiento positivo, ni con nada de eso, ni haciendo ejercicio físico, no, se gana espiritualmente hablando. Y si usted se aleja estando espiritual de Dios, el regreso va a ser más difícil, así que de ruego no se aleje. Entonces, eso es lo que nos dice Efesios, ¿verdad? Vestíos de la armadura de Dios, de la armadura de Dios. Porque no, ¿no es cierto? No ignoramos las acechanzas de Satanás. No estamos, y para estar firmes ante las acechanzas. Eso también nos dice. Así que tenemos que reconocer que aunque no lo queramos, hay tentaciones que van a llegar a nuestra vida. Tenga eso pues, presente. Aunque usted no lo quiera, van a llegar sin buscarlas, inesperadamente. De cualquier tipo de tentación. Yo no estoy hablando solamente de una tentación sexual, ¿no es cierto? No. Hay un montón. Puede ser para robar, mentir, qué sé yo. La tentación de la ira, de la mentira, la tentación del chisme. Y así. Y es por eso que tenemos que comprender que mientras menos comunión tenemos con el Señor, más débiles somos cuando llegamos a ser enfrentados a la tentación. Por eso necesitamos fortalecernos. ¿Cada 8 días? No. ¿Cada 15 días? No. ¿Cada mes? No. Todos los días. En el poder del Señor. Por ejemplo, estuvimos hace poquito con Mari, con Mónica, con la Moni y con mi esposa en el Congreso.
Ahí estuvimos en el Congreso, full Congreso, y las charlas, y la alabanza, y dele, y dele, y dele. ¿No es cierto? No vamos a pensar, bueno, es que como ahí recibí tanto de Dios, no tengo que hacer devocional, ya no tengo que orar, ya no tengo que congregarme, ya no tengo, porque ya tuve ese alimento espiritual. Oiga, yo vi mucha gente retirarse de la iglesia después de un congreso, porque se descuidaron. El enemigo vino y atacó y le tumbó a la persona de tal forma que no regresaron a la iglesia. Lo digo con la mano en la Biblia. Nunca más regresaron a la iglesia. Y en el congreso estaban pero felices. O sea, no podemos confiarnos, porque tenemos un buen alimento espiritual. Vuelvo a reunirme después de un mes en la iglesia porque tuve un buen alimento espiritual hace un mes. No, se come todos los días. Se come. Usted porque comió bien ayer, hoy día no va a comer. Igual va a comer. Entonces no podemos descuidarnos. Otro, ¿qué tenemos que hacer? Nunca debemos olvidarnos de dónde nos levantó el Señor. Nunca debemos, este es otro punto, ¿no? Nunca debemos olvidarnos de dónde nos sacó el Señor. Vamos a leer por favor el Salmo 103, versículos del 2 al 4. Salmo 103, versículos del 2 al 4 dice la palabra de Dios. Bendice alma mía, oh Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él, el Señor, ¿no? Es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Qué hermoso, ¿verdad? No olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es el quien a usted le perdona sus pecados. Él es el que le sana sus dolencias, hablando de las dolencias del corazón. El que rescata el hoyo de su vida cuando usted está en la parte más profunda de la depresión y la tristeza. Y el que le corona de favores y misericordias. Qué hermoso. Pero Él es, no usted. No otra persona. Y para no confiarnos y evitar caer, tenemos que recordar de dónde el Señor nos rescató, de dónde nos levantó o de dónde nos sacó y procurar de todo corazón no volver atrás. Ese recuerdo es como el lecho que el Señor le mandó al paralítico de Betesda, que se llevará consigo cuando lo sanó después de estar 38 años postrado, ¿cierto? La camillita, el lecho que ¿verdad? Eso no tenía que olvidar. Interesante esa verdad. ¿Se acuerda de ese pasaje bíblico en Juan? Juan 5 del 5 al 8 dice la palabra de Dios. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entro yo, entre tanto que voy yo, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho ya. ¿Por qué no le dijo, levántate, deja ahí esa camilla, ahí ese lecho? Bueno, no era una camilla, una frazada, ¿no? Era una frazada grande que le ponían en el piso en donde se acostaba. ¿Por qué no le dijo, deja eso ahí, tú ya no necesitas de eso? Porque si él se llevaba eso, va a recordar siempre quién le sanó y de dónde le sacó el Señor. Acuérdese usted de dónde le sacó el Señor. No vuelva ya, no vuelva ya. Acuérdese de dónde le sacó el Señor. Acuérdese cómo usted estaba. Acuérdese cómo era su vida. Acuérdese. Hoy le invito a que se acuerde. Acuérdese cómo era usted. Acuérdese. Acuérdese cómo lloraba. Acuérdese lo solo que sentía, el vacío que tenía. Acuérdese. Porque ese es el hecho que tenemos que llevar para nunca olvidar de dónde nos sacó el Señor. ¿Qué más tenemos que hacer? No tenemos que jugar con fuego, como dice Proverbios 6 del 27 al 28, ¿verdad? Dice, Proverbios 6 del 27 al 28. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Es una buena pregunta. ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Solamente son dos preguntas, mire. ¿Cuál es la respuesta? Es imposible. Es imposible que yo tome fuego, le ponga aquí, no me queme. Es imposible que yo camine sobre brasas haciendo un asado
y sin que mis pies se quemen. No, es imposible, entonces no juegue con fuego. Jugar con fuego es coquetear con el pecado pensando que no nos vamos a enredar, creyendo que vamos a poder salir sin problemas y lastimosamente hay cristianos confiados que juegan con el fuego del pecado creyendo que vamos a poder salir sin consecuencias, cuando en realidad poco a poco estamos siendo enredados en la madeja de nuestro propio pecado. Ujú. Y finalmente, tenemos que frenarnos y pensar en las consecuencias. Frene y piense en las consecuencias. Deténgase y piense en las consecuencias. Gálatas 6:7 dice la palabra de Dios. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, sembrare, esto también segará. Todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. Gálatas 6:7. Muchas veces, querido hijo de Dios, querida hija de Dios, motivados por la emoción y por la soberbia, nos comportamos demasiado confiados y tomamos decisiones que pueden llegar a traer duras consecuencias a nuestra vida y a nuestra familia. Es por eso que tenemos que no tenemos que ser confiados. Hay que hacer un alto, frenar, reflexionar y decir, voy a pensar en las consecuencias. Voy a traer a mi vida, ¿qué voy a traer a mi vida con la decisión que estoy a punto de tomar? ¿Qué va a pasar? Piense, eso es el Espíritu Santo, ahí, obrando en su vida, orando al Señor, ¿verdad? Piense en eso. Entonces, no nos confiemos, por favor. No le demos lugar al enemigo. Valemos y seamos, eh, velemos, perdón, y seamos sabios. Una mala decisión, un momento de debilidad, un momento de descuido puede ser suficiente para destruir nuestra vida, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro futuro, nuestro ministerio, el matrimonio. Recordemos que el Señor ya nos dio a cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Lo que dice en 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que es el mensaje que hoy tenemos. El Señor quería que escuche este mensaje. Espero que le haya servido de mucho. Y alguien quiere reflexionar, tal vez alguien quiere meditar al final de este mensaje. ¿No? Bueno. Sofi, nos despides en oración, por favor. Sí, líder. Amado Padre, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias porque, como siempre, somos edificados. Como siempre, tu Espíritu Santo nos avisa, nos enseña, nos redarguye. Pero no solamente eso, sino que con amor nos da, Señor, las herramientas para salir si muchas veces estamos enredados en situaciones o en temáticas, Señor, que estamos continuamente con los pensamientos. Y eso también es lo que nos puede ayudar a quemarnos y a caer en la tentación. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, a estar siempre pegados a ti, a estar siempre dependiendo de ti, a estar alerta, a estar velando sin cesar, Señor, buscándote, orando, redarguyéndonos en tu palabra, que tu palabra sea esa brújula, que tu palabra sea esa guía para caminar, para avanzar, pero Señor, siempre teniéndote en cuenta, Espíritu Santo de Dios, que es el que muchas veces nos avisa cuando estamos a punto de caer en tentación, porque muchas veces creemos que la tentación viene en forma del diablo o en forma de tridente, pero la tentación está a la vuelta de la esquina. Señor, guárdanos, Señor, de no caer. Muchas veces estamos al filo para aprender y para también no volver más a ese lugar, pero solamente tu Espíritu Santo con tus frutos, con el discernimiento, con hablándonos, es el que nos avisa y es el que no nos deja caer, porque si caemos, Señor, somos quemados y también, Señor, podemos caer en la tentación de no volver más a tu presencia o a tu casa. Te damos gracias porque tú nos hablas, tú nos enseñas por medio de la boca de nuestro pastor, pero nosotros somos los que tenemos que encargar de seguir buscando,
de seguir siendo enseñados por ti y por tu palabra para poder aplicarla. En el nombre de Jesús te hemos orado y te damos gracias. Amén. Amén. Gracias, Sofía. Gracias a todos por acompañarnos. Les saluda a Estela, a Abelita, a Clarita, a Pepe y Serrana, a Lili, a Sofi, a Silvia, a Patti, a Nancita también, a Mari, a Rocío, a Moni, a Débora también. Un abrazo a todos y los bendiga. Vengan hoy día al cierre de ayuno. Tenemos ayuno. Venga a alabar al Señor. Venga a fortalecerse en el Señor. Venga a disfrutar de la presencia del Espíritu Santo. Un abrazo a todos. Dios los bendiga a todos. Nancita, bendiciones. Amén. Pastor, bendiciones. Excelente día para todos. Que Dios les bendiga. Amén. Dios bendiga. Amén. Bendiciones, buen día. Bendiciones, Mari. Hasta luego. Gracias. Bien, pastor.